Vamos a describir ahora cada uno de los elementos que integran el informe. El resumen. El resumen es una breve descripción sucinta de A, el problema, B, los métodos, C, los resultados y D, las conclusiones. El propósito del resumen es dar un breve informe del experimento para que los lectores puedan determinar si les interesa y por lo tanto si deben leer el resto del artículo. En general, sigue estas pautas al preparar el resumen. La página del resumen se numera con el número 1 en el ángulo superior derecho. Hágalo corto, de 100 a 150 palabras es lo usual. La primera oración debe ser un enunciado del problema investigado o del propósito del experimento. Las siguientes 2 o 3 oraciones deben tratar sobre la metodología. Pueden incluir una descripción de la población, de sujetos, número, especie, edad, sexo, peso o en general todo lo que sea importante para el experimento, el planteamiento de la tarea y o instrumentos, y cuando sea adecuado indica el procedimiento o diseño. Sigue la exposición de los resultados. Esta debe ser general y no debe incluir los resultados de pruebas estadísticas. La última o dos últimas oraciones deben dar al lector alguna indicación del contexto en el que se comentaron los resultados, por ejemplo, qué teoría apoyan. La introducción. El cuerpo principal del informe experimental comienza en la página 2 con la introducción. Debido a que, por acuerdo, la introducción inicia el informe, no es necesario identificarla como tal. Sin embargo, el título se repite en el encabezado de la primera página de la introducción. 3 consideraciones básicas. Al escribir, considere 3 puntos básicos. 1. ¿Cuál es el objetivo principal del experimento? ¿Cuál es el problema que trata de resolver? 2. ¿Cómo se relaciona el experimento que ha realizado con otras investigaciones realizadas en el área? Y 3. ¿Cómo ayudarán los métodos y diseño que están utilizando a solucionar el problema? Es importante abarcar cada uno de estos puntos. Si usted tiene dificultad para hacerlo, puede preguntarse por qué primero realizó el experimento. A menudo, estas son preguntas que deben contestarse antes de realizar un estudio. La estructura general de la introducción. Al escribir la introducción, puede proceder de la siguiente manera. Primero, dar algunas descripciones generales acerca del problema que trata de resolver. Por ejemplo, en mi informe yo podría escribir 1 o 2 enunciados acerca de cómo los estudiantes parecen aprender más en grupos pequeños que en grupos grandes y cómo deben formularse los métodos para facilitar el aprendizaje en las conferencias prolongadas. Enseguida, continuar con el análisis del trabajo que otras personas han realizado en esta área. A esto se le llama revisión de la bibliografía y requiere leer la bibliografía previa acerca de cómo iniciar la búsqueda de experimentos en un área específica. Se comenta en la sección revisión de la bibliografía. Esta revisión puede incluir un comentario no solo de los experimentos, sino también de las teorías en determinada área. Luego, debe indicar cómo se relaciona su trabajo con otras investigaciones más importantes y cómo se diferencia. Esto es, cómo es que sus métodos y procedimientos generarán información que otras investigaciones no han aportado. Esta sección tiene particular importancia porque representa la exposición racional y la lógica que apoya su experimento. El último párrafo de la introducción debe presentar la hipótesis que probó. Extensión. La extensión de la introducción está básicamente determinada por la bibliografía que haya estudiado, cuántos experimentos y teorías se comentan. La revisión de la bibliografía no necesita ser exhaustiva, pero sí debe de ser representativa. Citas bibliográficas. Al escribir la revisión de la bibliografía, recuerde un aspecto muy importante. Si hace una afirmación, debe documentarla, es decir, debe